Bueno, pues hoy es 18 de mayo de 2016. Daros un abrazo muy fuerte a todos los amigos. Eh, Como siempre, muchísimas gracias por vuestras atenciones, por, en fin, por vuestro cariño. Y nada, hoy os propongo un viaje, un paseo por principios del siglo XIX, finales del XVIII, pero cuando este estilo tuvo su apogeo fue a principios del siglo XIX, que es el Art Nouveau. El Art Nouveau fue un estilo que crearon unos arquitectos, unos artistas, diseñadores, hartos ya de los estilos clásicos. Querían hacer algo nuevo, querían ellos construir un estilo que fuera bonito, que fuera funcional, que fuera cómodo, que se utilizara para las personas. Entonces, a mí me encanta, es un estilo que es muy bonito, a mí me gusta mucho. Su representación máxima en España fue el arquitecto Gaudí en Barcelona, pero fue un estilo que tuvo pequeños puntos en todos los países. Andó junto con otros estilos de principios del siglo, aunque esto fue como un movimiento, no fue un estilo que se implantó como el barroco, como el imperio, como el renacimiento, no. Esto fue más bien pequeños puntos, pequeñas personas, no pequeñas personas, sino grandes personas, grandes artistas, pero fue un movimiento, más que un estilo implantado a nivel general en todos los países, ¿no? Entonces, en cada país tuvo sus representaciones y demás, y ellos lo que buscaban era crear ese estilo, ¿no? Un arte nuevo, un arte fluido. Para mí es como si andáramos, diéramos un paseo por un jardín, ¿no? De sueño, de fantasía. Y entonces, conforme desarrollemos el vídeo, pues iré diciendo diferentes puntos, lo que era pues la ornamentación de este estilo y demás. Pero ¿sabéis lo que más me gusta de este estilo? Es la consideración que tuvieron los artistas para los artesanos, porque ellos lo que hicieron es que era, ¿cómo diría yo? Subir al artesano de nivel y igualarlos, ¿no? O sea, lo que era el diseñador, el arquitecto con el artesano, para ellos lo que era las artes, las bellas artes, con las artes aplicadas, era igualarlos, ¿no? Entonces el artesano tenía la misma importancia que tenía el arquitecto, y ellos lo que conseguían con esto era hacer un mueble, por ejemplo, de máximo nivel, ¿no? Con todo el material, con el buen hacer y la profesionalidad del artesano. Entonces, eso a mí me encanta, ¿no? Porque nosotros los artesanos también tenemos nuestro punto artístico, ¿no? Y entonces está bien que nos lo reconozcan. Entonces, ellos igualaban eso, lo que conseguían eran piezas fantásticas, ¿no? La ornamentación en este estilo era lo que le daba eso, ¿no? El estilo, lo que era toda la talla, todo el hierro forjado, todo el movimiento, todo lo que hacía el estilo era la ornamentación, y poco a poco desarrollaremos pues lo que era, ¿no? Que si eran hojas, que si todas las características que tenía este estilo. Yo no soy ningún catedrático, podéis recibir un montón de información que hay en internet. Yo he estado viendo, y bueno, en inglés porque no sé, que hay un montón, pero en español, mexicano, argentino, español, en fin, hay un montón de que si queréis profundizar podéis hacerlo. Entonces ya no nos demoramos más, porque nosotros no vamos a ver el estilo de un catedrático, lo vamos a ver desde el artesano, lo vamos a hacer, lo vamos a saborear, y lo vamos a hacer por mediación de baquetas, la baqueta es la talla recortada con poco grueso, donde una vez tallada la pegamos sobre plafones, ¿no? Entonces vamos a hacer estas baquetas, también vamos a hacer un poquito de talla enfondada, y os voy a enseñar un mueble muy bonito en nogal, en un nogal que tiene más de 100 años cortado, muy bueno. Hombre, es dificultoso de tallar porque es duro, ¿no? Es resistente, pero creo que va a ser un viaje muy bonito y en fin, vamos adelante. Y entonces lo que primero voy a hacer va a ser enseñar un poco el diseño de lo que va a ser nuestro mueble, ¿no? Aquí lo tenéis, y ahora pues
Bueno, pues aquí estáis viendo pues nuestro mueble que hemos diseñado, un mueble para un salón comedor que tiene sus características, todas estas puertas, pues tiene, luego lo enseñaré todo bien cuál es la funcionalidad de este mueble y demás. Pues aquí estáis viendo pues todo el tema de las baquetas, la ornamentación del mueble con sus características, ¿no? Una vez que hemos hecho el diseño, lo pasamos a tamaño natural y entonces lo que hacemos es pues hacer nuestras plantillas, ¿no? Como si de un traje se tratasen. Evidentemente hay que sacarlas para que todas salgan iguales, aunque a la hora de tallarlas tengamos un cierto margen para interpretar nosotros o realizarnos nosotros mismos y le podemos dar un giro siempre y cuando lleve el mismo sentido la talla, ¿no? No la transformemos demasiado, pero sí podemos variar el contorno, la forma, el movimiento un poco de lo que es la talla. Sacamos nuestra plantilla y una vez sacamos nuestra plantilla, pues una vez tallada, queda así. Esta es la baqueta, una baqueta que se pega a un plafón de puerta, como veis. Aquí está recortada, nosotros lo que hacemos es recortarla en nuestra máquina, que tenemos desde mi abuelo, que es la máquina esta que algunas veces sale de pedal con la sierra de ballesta, pues recortamos nuestra talla y lo que hacemos es que la pegamos sobre un plafón, ¿no? Ahora la pegaremos, aquí veis, la pegamos sobre un plafón para poder tallarla, ¿veis? Ahora lo que vamos a hacer es tallar una baqueta y durante el proceso pues os comentaré pues, algunos puntos y algunas cosas que yo he ido viendo, ¿no? De lo que es la talla, ¿no? El movimiento, por qué tiene una forma, por qué no, ¿no? Entonces, ¿veis? Aquí ya tenemos, un momentillo, aquí ya tenemos pues lo que es la puerta, ¿veis? Lo que os digo también de enfondar las baquetas, de enfondar en la madera el dibujo, pues también queda muy bonito. Y entonces la mezcla de las baquetas, ¿veis? La mezcla de las baquetas junto con la calidad del material y, por ejemplo, la talla enfondada y demás, es lo que hace en sí el estilo. Así que mano a la obra y vamos a por ello. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestras baquetas recortadas, ¿veis? Esto tiene pues un poco más de 1 centímetro. No le damos mucho grueso porque vamos a utilizar toda la baqueta. Luego las baquetas pensad que van pegadas en plafones, los que son los plafones, por ejemplo, en este caso en las puertas, ¿no? Entonces no debe de llevar mucho canto. Lo que yo hago bueno, como os he dicho, la recortamos en nuestra máquina de marquetería y lo que hago es echarle unos cuantos puntos de pegamento rápido o de cola y las pego en la tabla para que me deje mejor poder tallarlas, porque como veis es tan efímera y la veta se entrecorta, ¿veis? Hay veces donde es tan delgadita las zonas que se partiría, ¿no? Pillándola simplemente con torniquetes, entonces es mejor pegarla. En este estilo, pues la ornamentación se basaba mucho en la flora y en la vegetación, ¿no? Era pues una vegetación con movimiento, que tenía mucho movimiento, donde no había nada recto, las hojas son haciendo siempre ese, entrelazándose, ¿no? Como la naturaleza misma, ¿no? Ya os digo que era como un paseo por un jardín precioso, ¿no? Donde, por ejemplo, la rosa, el lirio, todas estas plantas así, pues se representaban mucho, donde, por ejemplo, los insectos como las mariposas, las libélulas, todo, ¿veis? Todo tiene mucha S, no había nada recto, todo era con forma, todo era forma asimétrica. Luego, por ejemplo, se representaba el cisne, veis el cuello del cisne, todo era ya os digo, a la vez que romántico, a la vez que bonito, que bello, pues era todo con muchísima forma, con muchísima vida. Por ejemplo, la mujer se representaba muchísimo, pero no una mujer clásica, una mujer, sino que era una mujer con muchísima personalidad, independiente, que era muy femenina, muy sensual, ¿no? Entonces podéis ver muchísimos sitios donde está representada en revistas, en vidrieras, incluso en tallas, ¿no? Pero ya os digo, una mujer muy sensual, muy independiente, con mucha personalidad.
Entonces, bueno, ya tenemos nuestras baquetas, como veis, pues yo he intentado de dibujar y de diseñar esto, una baqueta, una flor que se va entrelazando, que tiene movimientos. He dibujado siempre una alegoría de un capullo de una rosa, porque aquí nos permite fantasear. Yo digo que este es un estilo de fantasía, ¿no? Donde nuestra fantasía pues se pone al servicio de lo que es el mueble, ¿no? Nos damos un poco de libertad de lo que son los estilos clásicos, ¿no? Muy regidos, con todos los elementos muy formados, ¿no? Que son muy, ¿cómo diría yo? Muy constantes, ¿no? En el barroco la voluta, la cabeza, la pellejina dental, ¿no? Aquí no, aquí nos deja un poco seguir pues nuestra fantasía, nuestra libertad en el diseño, ¿no? Para poder realizarlo. Entonces lo que hacemos, una vez tallada, una vez pegado a la tabla, pues es muy sencillo. Lo único que hay que hacerlo muy bien, ¿veis? Pico de gorrión y vamos como siempre, nuestro pico de gorrión, que es nuestro lápiz, pues a dibujar, ¿no? A dibujar pues, y haciendo todo el contorno. Tenemos que tener cuidado de no mm, forzar mucho la talla, ¿no? De ir con mucho tiento, ¿no? Porque si no es que se nos despega de la tabla, se nos rompe, sobre todo en esta madera. La madera de nogal es durísima. Esta en concreto lleva cortada, pues ya os digo, entre 80 y 100 años, cuando se cortó, se guardó y entonces pues se hizo tablones y a lo largo del tiempo se ha ido secando porque para todas estas cosas nogal es imprescindible que esté seco, ¿no? Que esté bien, bien seco a la hora de trabajarlo. No quiere decir 100 años. En este caso tiene 100 años porque nosotros, afortunadamente, mi familia, pues tenía la costumbre, que hoy en día, por ejemplo, ya cuesta mucho, de comprar nogueras, de comprar nogal todos los años, hacer los tablones. Por ejemplo, el nogal, pues todas las maderas, todas estas maderas que son de hoja caduca, pues se cortaban cuando la savia se paraba, ¿no? Se decía que se cortaban en el buen tiempo, en enero, en febrero, que el árbol no tenía movimiento de savia para que no se picase. Entonces iban, cortaban la noguera, la serraban. Por ejemplo, nosotros, aquí al lado de nuestra casa, había pues, una huerta donde había una balsa y en esa balsa nosotros echábamos los tablones donde se inundaban de agua, donde el agua entraba en el tablón y a lo mejor lo teníamos un año en la balsa. ¿Para qué? Para que el agua expulsara la savia de dentro que quedaba y se secara antes, ¿no? Incluso las vetas del nogal, que son oscuras, pues se pronunciaban, ¿no? Se cogían un tono más bonito de color, ¿no? Igual que eso, había gente pues que enterraba las nogueras en estiércol, que, en fin, todo esto pues para que no se picasen, para que se secasen antes y todo eso. ¿No? ¿Veis? Vamos, esto requiere de todo el movimiento, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, pues en principio desbastar, picar muy poco, muy fundamental, lo fundamental, ¿no? Porque vamos dibujando lo que es, ¿veis? Un poco, teniendo cuidado de las vetas, por ejemplo, en el nogal hay que tener mucho cuidado. Como veis, está durísimo, ¿no? El nogal tiene una resistencia de 800, 900 kilos. Es durísima, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad, también voy a tallar un poco de ébano para que veáis también la dificultad, ¿no? del ébano, que aún tiene más densidad y es más difícil, ¿no? Pues le vamos dando poco a poco movimientos. Lo que hacemos es que tenga muy poco canto por todos sitios. ¿Veis? Vamos, estas plantas tienen muchísimos pliegues y se retuercen muchísimo cogiendo un montón de movimiento, ¿no? Que es lo que ellos buscaban, ¿no? Es resurgir de un estilo, algo nuevo, ¿no? Ellos estaban un poco ya hartos de toda la industrialización de la época, de los estilos clásicos, y ellos buscaban algo que los motivase, que motivase a la sociedad, ¿no? Que
que fuera a la vez bonito, ¿no? Que fuera funcional, ¿no? Y dentro de la funcionalidad, pues eso, que tuviera muchísima decoración. Ya os digo que no fue un estilo, puede ser que fuera un estilo un poco de algunos iluminados, ¿no? No fue un estilo que era en el común de los mortales, ¿no? En aquella época, pues estaba el gusto también en cada país, el isabelino, en España el regencia, el estilo alfonsino, en fin, mucho, el estilo imperio en ¿cómo era? Bueno, en fin, muchísimos estilos, ¿no? Que iban cogidos de la mano en la época. ¿Veis lo que quiero decir? Eso pasa porque no está pegada, no está bien pegada la hoja, ¿veis? Entonces el nogal salta como el cristal, pero bueno, no hay problema porque esto lo pegamos y ya está. Lo dejamos un poco aparte y seguimos moviendo, ¿no? Ya la he pegado porque cuando saltan las piezas es mejor pegarlas en el momento, porque si las dejamos, luego se nos empiezan a perder, ¿no? Y es peor el remedio que la enfermedad. Así que las pegamos y ya está. Bueno, ahora vamos a ir haciéndole los pliegues, ¿veis? Todos estos pliegues que van cogiendo la hoja, es como si la hoja se fuera retorciendo, ¿no? Entonces vamos metiéndole un poco de media caña, ¿veis? Despastamos. ¿Veis? Nada más que por el sonido se ve lo duro, ¿no? que está el nogal, ¿no? Esto no es estilo ni es cedro, ¿eh? Esto ya es una madera que se pega al riñón, como decimos nosotros, ¿no? Aquí le vamos a hacer otro pliegue, van surgiendo los pliegues. Podemos la misma hoja moverla de diferentes formas, pero siempre y cuando no distorsionemos mucho lo que al final es el conjunto del mueble. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre todo, ¿no? Aún siendo un estilo muy fantasioso, ¿no? Que te permite mucho, en fin, desarrollar tu propio arte, pero todo también tiene que llevar un poco equilibrio, ¿no? Un poco equilibrio, ¿no? Que todo pues también tenga una razón de ser, ¿no? No hacer las cosas sin ton ni son. Todo, por eso ahí está la mano del diseñador, del artista, del maestro, que todo pues se compagine bien, ¿no? ¿Veis cómo va cogiendo la hoja? Lo primero que hacemos es desbastarla. Vamos quitándole madera para ir viendo nosotros mismos. Esto con 4 gubias también se hace, no os creáis que se necesita muchas gubias, más bien unas medias cañas y una entreplana. No se necesita tener un herramental. Y luego es un estilo, es una forma de hacer las cosas que te permite decorar muchas cosas, ¿no? Tú haces un espejo recortado y le pegas encima unas baquetas, puedes hacer un mueble sencillo y puedes dibujar unos toques de baqueta, ¿no? En fin, y se decora rápidamente. En fin, la verdad que tiene muchas salidas este sistema de decorar, ¿no? Y tanto las baquetas evidentemente cogen el estilo que nosotros dibujemos. Podemos hacer baquetas barrocas o Art Nouveau, ¿no? Podemos dibujar lo que nosotros queramos. Incluso este tipo de cosas, por ejemplo, para hacer figuras, que tú recortas el perfil, la mueves y la pegas, ¿no? O animalillos y tal, y los mueves un poquito, pues, ¿veis? Vamos dándole poco a poco el movimiento. ¿Veis cómo va cogiendo movimiento de algo que era plano? Pues le vamos dando ese movimiento que tiene que tener, y sobre todo lo que hace que tenga personalidad este estilo, ¿no? ¿Veis? No vamos limpiando, simplemente ahora mismo vamos moviendo. Tened cuidado porque, claro,
Yo si pego todo al tablero para poder tallarlo, o incluso con papel, es tan dura la madera que hasta el papel se va. Por eso le he hecho unos pocos de puntos en algunos sitios estratégicos donde más débil está, aunque ya habéis visto antes la hoja como ha saltado. Pero, en fin, si lo pegara entero, pues como es tan efímera la talla, como es tan delgadita, a la hora de levantarla se partiría por 18.000 sitios, ¿no? Entonces, y tallarla directamente en el plafón donde va, en el plafón de la puerta donde, por ejemplo, va esta talla, tenemos el problema que, ¿veis? La gubia se escapa y se pica en el fondo. Entonces, claro, destrozaríamos un poco lo que es el tablero. Es preferible tallarla aparte, repasarla, lijarla y pegarla muy bien pegada luego, antes que tallarla sobre el mismo sitio, que podemos tener algún accidente de que se nos escape la gubia y tal y romper la puerta. Y entonces sería un problema, pues que tendríamos que tirar la puerta, ¿no? Cogemos nuestra media caña y ahora vamos moviendo la cinta de arriba. Ya tenemos un poco plantada lo que va a ser esta zona, ¿no? Como la cámara solo enfoca esto y no nos deja ver todo el largo de la baqueta, pues lo hacemos por partes o bueno, simplemente este estilo no tiene mucho problema. Ya estáis viendo lo que es, ¿no? Aquí tenemos pues una representación muy buena de lo que es el tema, ¿no? A este estilo tuvo muchos sobrenombres, ¿no? Por la forma que tenían de mover las hojas, ¿no? Por ejemplo, en otros países, ya os digo yo que no soy catedrático, pero en fin, sí que me gusta ver y me gusta estudiar los estilos, pues sobre todo a la hora de realizarlos para conocerlos mejor y meterme también en el alma y en el pensamiento de lo que sentían ellos cuando hace algo, ¿no? Y entonces hacerlo un poco más con propiedad, ¿no? No solo sabe hacerlo, sino por qué vino, por qué pasó. Aunque ya os digo que, en fin, podéis profundizar vosotros, ¿no? Sobre esto, que es un estilo precioso, la verdad. A mí me gusta muchísimo. Luego, ya sabéis que yo, pues por los años 90, a principios de los 90, estuve en Barcelona trabajando con una familia, estuve un año con unos anticuarios. Y entonces pues ellos se preocuparon de enseñarme sobre el terreno, ¿no? Los estilos, el Parque Güell, la Casa de la Madraza, la Sagrada Familia, ¿no? Y ellos no, claro, están orgullosos de la representación de Gaudí, ¿no? Que hizo allí en Barcelona. Hay bastante representación de este estilo. Y a mí la verdad era como entrar en un sueño, ¿no? En un sueño porque luego utilizaban mucho los colores, el hierro forjado. La forja la utilizaban con un movimiento que, a pesar de ser el hierro un material tan duro y tan consistente, ¿no? Tan fuerte, pues ellos hacían que tuviera gracia, que tuviera movimiento, que tuviera, ¿no? Entonces es muy típico de este estilo. ¿Veis? ¿Veis? Con cuidado, siempre con mucho cuidado. Esto ya lo tendré que pegar ahora otra vez. Esto tiene la mala folla esa de que se va y que hay que tener muchísimo cuidado. Si no lo pegas bien, claro, tienes miedo de pegarlo mucho porque cuando esté tallado, pues si lo has pegado demasiado, también se va a romper. O sea que, ya os digo, mucho cuidado, sobre todo en esta madera. Si fuera otra madera, por ejemplo, tilo y demás, no hay tanto problema porque no tiene tanta resistencia. Pero esta madera, ¿veis? Es dura. Aunque para mí es la madera noble por excelencia, ¿no? El nogal. El nogal en nuestra casa es una madera, ya os digo, la reina de las maderas, para mí. Para mí, a pesar de su dificultad, que tampoco tiene tanta, ¿no? Poquito a poco y con buena letra, todo se talla. Pues en su color, en su veta, para mí es la reina de las maderas. ¿Veis cómo voy plantando un poco? Le voy dando el movimiento, voy desbastando.
¿Veis? Voy volviendo la hoja, haciendo y luego a su vez voy cruzándola, porque era la forma de ornamentar que tenía esta gente, ¿no? Ellos además hacían, en vez de hacer a lo mejor la flor completa, pues diseñaban mucho lo que era el capullo, porque como era un resurgir de un estilo, un nacimiento de un estilo, pues ellos hacían resurgir todo, ¿no? Del pie hacia arriba, hacían resurgir las flores, las plantas, las hojas, ¿no? Luego, pues en cada país había eso, ¿no? Tenía una ornamentación propia de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en los países de Centro Europa basaban el estilo en la época medieval, ¿no? Por ejemplo, pues por aquí, por Francia, por España y todo, lo basaban más bien en la flora, en la naturaleza, ¿no? Luego saltó el estilo, evidentemente, como en todos los estilos, saltó a América, ¿no? Y, por ejemplo, en Sudamérica, pues hay en México, en Argentina y tal, y bueno, en muchos sitios, pues hay muestras de este estilo también, ¿no? Mm, Se podía ver mucho en las revistas de la época. Eh, Sobre todo, dicen que este estilo no se ve tanto en la calle como por fuera, como por dentro de las casas, ¿no? Era un estilo que la gente lo utilizaba para el interior, ¿no? Por eso hay tantos muebles, ¿no? Muebles sí hay, más que, por ejemplo, edificios o otras construcciones, ¿no? Entonces la gente lo que lo hacía era en su propia decoración, como era también un estilo muy funcional, que cada cosa tenía su sentido, ¿no? Una alacena, pues para sus platos, para su cubertería, ¿no? Todo esto me refiero, ¿no? Las lámparas, las vidrieras dentro de la casa. Era un estilo, pues eso, hecho para las personas y por las personas. Y luego, como os dije antes, un estilo hecho por artesanos, ¿no? El fundidor, el tallista, el ebanista, el que hacía la cerámica, las vidrieras, era muy artesanal. Y eso sí, con el punto de que los arquitectos, los grandes artistas de la época, diseñadores y demás, igualaban al artesano, ¿no? Y le daban el papel que realmente tiene un artesano, por lo menos para mí, que, que es de ser un profesional a la vez que un artista, ¿no? Entonces, claro, hacían unos muebles fantásticos, muy bien hechos, con unos materiales muy buenos. La verdad que era un estilo un poco burgués, ¿no? Era un estilo un poco que era para también un poco el que se lo pudiera permitir. Porque yo he visto muebles, pues también sencillos, ¿no? Más populares que tenían algún detallito también del estilo, ¿no? Alguna baqueta, algún dibujito, alguna cosa. Bueno, pues aquí veis, me voy a quedar un poco ya despastando todo lo que es la hoja y luego la vamos a limpiar un poquito, un tramito y ya os enseño yo una hoja terminada. Bueno, veis, ya tengo esto bastante limpio. He dejado aquí un poquito para que veáis, bueno, pues cómo limpiamos, ¿no? Siempre ya con una entreplana. Vamos limpiando. Le vamos dando líneas. Vamos limpiando los cruces. Como os decía, este estilo antes en otros países
se denominaba de muchas formas, ¿no? Había gente que le encontraba parecido, por ejemplo, a la anguila, y decía que era el estilo anguila. Otros que si era un gusano, al estilo gusano, y simplemente era por la forma de hacer que tenían los cruces. Ya estamos terminando. Terminamos de limpiar un poco toda esta zona. Como veis, le dejamos el menos canto que podamos. En los cruces podemos meter una media caña, siempre teniendo cuidado de la veta, porque aquí nos encontramos muchas veces al través y con la veta al contrario. Como ya sabéis que está pegado muy poco por muy pocos puntos, pues entonces tiene tendencia a partirse. ¿Veis? Con la media caña en los cruces hacemos que tenga más perspectiva, ¿no? Que tenga más fuerza. Terminamos de limpiar ya esta zona y ahora ya os enseño cómo se queda terminado, y le vamos a dar unos toques al de las puertas de abajo, que también es muy bonito, pues para que os hagáis una idea, pues para los que no sabéis, con el sistema este de las baquetas. Vamos dando un poquillo de movimiento. Eso. Aquí, como veis, casi todo es por gubia entreplana. Y medias cañas suaves. Y aquí pues ya veis una baqueta terminada. Ahora ya se lija un poquito, se repasa de lija, se repasa con mucho cuidado los cantos, que de recortarlos pues siempre queda un poquillo de astillillas y de imperfecciones. Y ya pues lo pegamos a la puerta, muy bien pegado, pues con unos puntos de cola y unas grapillas pequeñas. Y esto es poco más o menos, ¿veis?, que el estilo Annubo. Ahora os muestro uno pequeñito que estoy haciendo también de diferentes formas, pero vamos, que el concepto es el mismo. Mirad, aquí tenemos otra baqueta que es la de la puerta de abajo con diferentes formas, otro tipo de flor y demás, pero es la misma historia, ¿no? Vamos a moverlo un poquito, pues simplemente pues, para que veáis que es muy sencillo, ¿no? Vamos a cogerlo bien. Así, vamos. La talla que siempre esté bien cogida, que no se nos pueda mover. Mucha gente que he visto tallar la talla con muy poca seguridad, pues es fundamental tallar bien,
con que la talla esté bien sujeta, bien sujeta. Pues vamos metiéndole un poquito de... Hacemos algunos pliegues. Algunos los podemos dibujar en la madera para que no se nos olviden, ¿no? No se nos pasen, porque claro, hay veces que una misma cosa la puedes hacer de diferentes formas, ¿no? ¿Veis? Y ahora aquí lo podemos mover de otra manera. Como siempre, pues desbastamos, plantamos lo que es la hoja antes de limpiarla. Esta madera pues hay que tratarla con cuidado, no se puede hacer grandes alardes de rapidez ni de darle demasiado fuerte porque se nos parte. Se nos parte, pero no por la madera así, sino por el dibujo y porque como no está muy bien pegada para que luego al despegarla no se nos parta. ¿Veis? Qué pronto ha cogido movimiento la hoja. La verdad que este tipo de hojas son muy agradecidas porque coge mucho movimiento rápidamente. Eso es. Ahí está. Vamos desbastando. ¿Veis? Tiramos el lazo, la hoja que va por debajo de la flor hacia abajo para darle relieve a esta flor. Picamos. Así. Vamos. Dibujamos el botoncillo del centro. Ahí está. Se lo picamos. A mí me gusta antes de picar siempre dibujar con el pico de gorrión. Antes de picar cualquier cosa, dibujarlo. Porque así nos delimita lo que es el botón, nos acota el botón y nos da una base muy bien, muy buena para poder picar. ¿Veis? Ya lo hemos picado. Pues ahora movemos un poco la hoja. Dejamos el botón en alto. Ahí está. Volvemos a picar. Picamos, lo hacemos el botón en varias veces, ¿veis? Siempre con la gubia perpendicular, porque si picamos hacia adentro, lo que haremos es que si vamos picando poco a poco y luego continuamente, nos va a saltar el botón. Y si picamos muy hacia afuera mucho, pues nos agranda el botón de abajo de la base. Así que intentamos picar el botón perpendicularmente, la gubia recta. Ahí está. Ahora con otra gubia, pues lo volteamos y hacemos un botoncito. ¿Veis? Las gubias las podemos aprovechar pues por sus dos lados, ¿no? Tanto por la media caña como por la contraria. Mucho cuidado de ir tirándole hacia la veta. Eso. Poco a poco. ¿Vale? Volvemos a picar un poquito para limpiar. Ahí. Ya. Toquecitos muy suaves. Ahora vamos a remeter un poco la hoja. Ahí está. Y ya limpiamos. ¿Veis? Sin llegar hasta abajo, simplemente
es darle unos milímetros, ¿no? Unos milímetros para que coja un poco de relieve. Ahora picamos nuestra hoja suavemente, ¿eh? Ya la acortamos, ¿no? La recortamos un poquito. Ahí se ha ido un poco, pero bueno, no pasa nada porque eso luego lo pegamos y se queda bien. Este es el problema de esta madera tan dura. A lo mejor en tilo, como no es tan dura, en otra madera más blanda no suele pasar esto. Pero esta madera, y además que la veta va entrecortada, ¿veis? Por el movimiento que hace la hoja, pues es lógico que se parta, ¿no? Pero en fin, estas son cosas también, pues, que no tienen importancia porque con nuestro pegamento lo vamos pegando y ya está, sin problema. Ahí está. ¿Veis? Hemos recortado nuestra hoja. Ahí. Vale, y ahora vamos a darle un poquito más de movimiento, ¿no? Vamos a darle un poquito de movimiento. Y entonces vamos dándole un poco de forma a la hoja, que todas pues sean diferentes. ¿Veis? Las bajo de aquí de las puntas para que no tengan canto. ¿Veis? Ahí. Ahí está. Ahí, ¿no? Entonces habéis visto cómo ha cogido movimiento, ¿no? Ya la limpiamos, la repasamos. Cada pétalo. Ahí está. Recortamos un poco. Ahí. A cada una pues le damos un movimiento. ¿Eh? Ahí. Es muy sencillo. Muy sencillo, pero que hay que hacerlo pues con gusto, ¿no? Y con primor para esto, para que salgan las cosas bien. ¿Veis? Recortamos un poco. Si vamos metiendo una gubia así, le vamos sacando unos bocados, pues también va cogiendo otro tono la hoja. Sobre la marcha podemos hacer muchas cosas. Ahí está. Entonces estoy pensando que como os quiero enseñar el mueble terminado, os quiero enseñar porque es un mueble muy bonito y yo creo que una vez terminado también podéis ver en conjunto también todo lo que es el estilo y la forma que tenemos nosotros de trabajar. Pues creo que vamos a hacer un par de vídeos, así damos tiempo a Antonio y a Jesús que vayan terminando también el mueble, que están acoplando las puertas y demás, para luego ver algunos detalles más, por ejemplo, unas baquetas enfondadas que van ahí en las puertas, que también pues tiene su gracia, ¿no? Y es otra forma distinta de hacer la baqueta, que es enfondándolas. Y luego pues también las pilastras van a llevar algún detallito. Los cajones o a lo mejor el herraje se hace de madera, porque otro problema que tiene todas estas cosas hoy en día es que cuesta mucho encontrar herraje apropiado, herraje con estilo y demás. Pues ya tan modernos nos hemos vuelto que ya las empresas hacen muy poco herraje, ¿no? Hacen muy poco herraje clásico y entonces cuesta bastante, ¿no? De encontrar.
Así que no sé el cliente si querrá ponerle algo de lo que hemos recopilado o querrá o le hemos hecho algunas pruebas de herraje en diferentes maderas, pues si acepta eso, pues posiblemente pues, lo tengamos que hacer nosotros mismos. Os voy a enseñar. ¿Veis? He hecho diferentes tipos de asas con el diseño del estilo. Por ejemplo, esto es ébano y así que si lo acepta y demás, pues podemos hacer un tirador. Y si no, pues también podemos, como tengo ahí madera, pues para nosotros, pues lo hacemos. Así que, bueno, pues ya habéis visto un poco más o menos cómo se mueve esto de las baquetas, un poco más o menos, y aún no siendo yo catedrático, ni mucho menos, os he, bueno, puesto en un poco lo que yo creo que es el estilo Art Nouveau, ¿no? Ya en vosotros está profundizar y demás, ¿no? Ahora, es muy bonito y también conocer los estilos pues nos da una base muy importante a la hora de tallar. Y entonces, pues nada, cuanto más conozcamos, cuanto más nos informemos a la hora de hacer la talla, pues la podremos ver, ¿no? También es muy bonito meterse en la época, ¿no? Meterse en aquellos artesanos con menos medios que nosotros ahora, cómo trabajaban, ¿no? Que algunas veces parece increíble lo que los tíos hacían, ¿no? Cosas que hoy en día pues, serían costosísimas y dificilísimas de hacer, ¿no? Luego, otra cosa, ¿no? Ellos, en su momento, tenían la ilusión, ¿no? Y el propósito de crear algo nuevo, crear un estilo, pero como os dije, para las personas, ¿no? Para la gente, para que tuviera comodidad y belleza en sus casas y la pudiera disfrutar, ¿no? Entonces, claro, yo tengo mi guerra, ya sabéis, con esto de los muebles, pues hechos por grandes empresas y distribuidos por grandes empresas, que al final son cosas minimalistas, rectas, demasiado simples, bueno, funcionales, pues ya está, pero no tenemos ningún sabor auténtico, ¿no? Al final, ¿no? Y muchas veces los anuncios como una empresa como IKEA, por ejemplo, que dice República Independiente de mi casa, pero la República Independiente de mi casa es igual que la República Independiente desde la puerta del frente, porque al final todos es lo mismo, sota, caballo y rey en todas las casas y ellos lo venden como una cosa exclusiva y no, señores, lo exclusivo es esto, ¿no? Tener algo hecho para nosotros, para nuestro disfrute, por poner una nota de nuestro estilo en nuestra casa, en nuestra casa se ve cómo somos, cómo lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo que nosotros sentimos. Y luego, pues darle trabajo también a los artesanos que estamos desapareciendo. Y yo creo que si desaparecemos los artesanos, parte de nuestra historia desaparece, ¿no? Y no lo debemos de permitir, no lo debemos de permitir, ¿no? Así que yo prefiero tener que mi casa sea un reino y que en ese reino poder tener a mi familia, pues eso, a mi mujer como una reina, que disfrute, que se encuentre cómoda, que sean lugares bonitos, con estilo. Y si no se puede todo, pues tener notas de color, notas de cosas auténticas, ¿no? Y es la única manera que tenemos nosotros de sobrevivir y luego nosotros también de poder dar trabajo y de, en fin, tener un ámbito también en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, en muchos pueblos hay muchos artesanos que viven, que sobreviven, en fin, estamos creando también economía, ¿no? Estamos creando trabajo, estamos creando, en fin, compramos, mmm, gastamos, ¿no? Es importante, pequeños negocios, pequeños talleres, muy importante para la economía, ¿no? Nosotros no pedimos nada a nadie, simplemente intentamos buscar trabajo
y das trabajo cuando podemos, que es lo más bonito del mundo, poder ayudar a un compañero y decirle, vente, échanos unos días con nosotros, tal y como está la cosa, pues mire, mira, ¿veis cómo va cogiendo, ¿no? Cómo coge forma poco a poco. Vamos desbastando los pliegues, le vamos dando el giro, ¿veis? Vamos dándole el giro. ¿Veis qué duro está el nogal? La verdad que es una madera muy bonita, ¿no? Pero es dificultosa de trabajar por su dureza también, ¿no? Y luego, pues claro, diferentes partes de la noguera que si te pillan trepas o te pillas repelos o te pillas, pues claro, ya te tiene. ¿Veis? Yo lo que voy haciendo va desbastando, vamos desbastando. Vamos a terminar la. Ahora aquí a la flor le podemos echar unos canutillos. Así. Sin hincar mucho la gubia, sin hincarla mucho, que no hagamos un surco demasiado profundo. Ahí está. Bueno, pues aquí tenéis, ¿veis? Ahora ya, pues, es ya mover todo esto, ¿veis? Y dándole la forma a la baqueta y limpiarla. Luego una lijica y ya está. Y así que vamos a hacer eso. Como ya se está alargando mucho el vídeo, vamos a hacerlo en dos partes. Y así me da mi tiempo y a ellos de ir terminando el mueble porque me encantaría enseñaros el mueble terminado. Incluso a lo mejor hasta puesto en su sitio, en su casa, ya barnizado. Y podemos hacer otro vídeo muy bonito. Pues entonces hacemos eso. Venga, hasta pronto. Un abrazo muy muy fuerte, compañeros.